Cordial saludo. Agradezco su participación en la teleconferencia del día de hoy y les recuerdo que esta se desarrolla en el marco del fortalecimiento de la implementación de la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes en la infancia. Mi nombre es Elizabeth Flores Córdoba, soy enfermera y hago asistencia técnica de la estrategia IEPI con la universidad. Vamos entonces un segundito. Vamos a mirar por qué no me pasa la diapositiva. Tengo un problema acá. Esperamos un segundito, porfa. Listo. Ahora sí, recuerden que la prestación de este servicio ha sido posible gracias al apoyo departamental y de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Continuamos entonces con nuestro ciclo de teleconferencias Educarnos y Educar Clave en IEPI con nuestra teleconferencia número 4. El plan de acción, una opción para gestionar la atención de los niños y las gestantes en el departamento. Para empezar entonces a hablar de este plan de acción como una opción para gestión de esa atención del binomio madre-hijo, quiero remitirlos a la ordenanza 26 del 21 de diciembre de 2015, por medio de la cual se crea la Política Pública Departamental de Buen Comienzo Antioquia para el pleno desarrollo de las capacidades de los niños y niñas desde la gestación y durante su primera infancia en el departamento de Antioquia. La ordenanza 26 entonces hace parte de las políticas públicas y les recuerdo que estas políticas públicas son acciones del gobierno cuyos objetivos son de interés público y surgen de decisiones que han sido sustentadas en un proceso diagnóstico de análisis de factibilidad para la atención efectiva de los problemas públicos específicos de los municipios o del departamento en donde se participa. Siempre hay participación de la ciudadanía para definir cuáles son los problemas y cuáles serían las formas de solucionarlos. Dentro de esta ordenanza 26, en su artículo 8, encontramos unas líneas estratégicas de la política donde se proponen como tal unos planteamientos que son de carácter integrador y unificador para orientar esas prioridades programáticas y presupuestales a largo plazo en los municipios para que sean incorporadas por todos los actores a quienes les corresponde en armonía con las disposiciones nacionales en materia del tema. Vamos a mirar entonces estas líneas estratégicas. La primera de estas líneas estratégicas habla de la afirmación intergeneracional en mujeres y hombres del cuerpo como territorio de decisión, cuidado y respeto. Aquí en esta línea estratégica plantean promover el desmonte progresivo de todos los estereotipos culturales y las prácticas sociales que victimizan y atentan contra la integridad de la mujer, los niños y las niñas en el departamento. Además, entonces, también nos mencionan toda la parte de fortalecimiento de acciones de educación en sexualidad desde los primeros años de vida en el marco de la diversidad. También tenemos orientación a la promoción de la garantía de derechos, adelantar procesos de formación intergeneracional y renovación de prácticas educativas sexistas. Dentro de la segunda línea estratégica denominada mentalidad responsable con la gestación y los primeros años de vida, entonces en esta parte
tenemos realización de acciones para generar opinión frente a la importancia de la gestación de la primera infancia y lo más importante es el reconocimiento de los niños y niñas en sus potencialidades como sujetos activos de su propio desarrollo. También nos hablan de fomentar el reconocimiento en la población para que asuman las gestaciones y la crianza con condiciones adecuadas que favorezcan el desarrollo integral de los niños. Eh, y de promover el acceso oportuno a la asesoría en la preconcepción a mujeres y hombres en edad fértil. Dentro de la estrategia IEPI, en su componente clínico, tenemos una parte donde hablamos de toda la preconcepción, la atención preconcepcional, la consulta preconcepcional de la gestante, y ahí es importante pues que haya participación del hombre activamente en esta consulta. Dentro de la tercera línea estratégica que se llama reconocimiento del vientre materno como el primer ambiente significativo para el desarrollo y aprendizaje de los niños y de las familias, tenemos promover acciones para la aplicación eficaz y con pertinencia de guías y protocolos que estén relacionados con la valoración y el monitoreo materno-infantil. Aquí entrarían entonces todas las guías clínicas basadas en la evidencia del Ministerio de Salud del año 2014 para la detección temprana de las alteraciones del embarazo. También nos hablan de implementar acciones dentro de los programas de seguridad alimentaria y nutricional en mujeres en situación de vulnerabilidad, que es importante tenerlo en cuenta dentro de nuestros planes de acción y de trabajo. La cuarta línea estratégica es entonces impulso al parto intercultural. En esta parte de impulso al parto intercultural es importante tener en cuenta que aquí se habla de promover la restitución social y cultural desde el sentido natural del parto y el nacimiento, considerando toda la dignidad humana, incentivar en las instituciones de salud, en nuestras instituciones de salud, el acompañamiento continuo en el parto por personal que siempre esté entrenado y que haga un trabajo colaborativo con la familia, que se dé participación a la familia, que siempre esté todo el personal médico, asistencial e incluso se habla que den cabida dentro de la asistencia a las parteras para la satisfacción de las usuarias, reconociendo toda la intimidad, comodidad, la alimentación. La quinta línea nos habla de la acogida de los niños al nacer con reconocimiento de su dignidad y como tal hace especificidad a la promoción en el marco de la atención integral, haciendo o fomentando este contacto piel a piel para favorecer el vínculo materno, impulsar la práctica del arrastre al pecho en los recién nacidos, promover la implementación y el seguimiento integral a los recién nacidos desde fomento de esa consulta del recién nacido a tiempo, con oportunidad, como lo proponen en la normatividad. Dentro de la línea estratégica número 6, hablamos entonces del apoyo a la lactancia materna exclusiva y al amamantamiento como nutrición efectiva. Dentro de esta línea hay que tener en cuenta que se articula perfectamente con la estrategia IAMI de atención integrada, de atención de instituciones amigas de la mujer y la infancia, en su paso 6 específicamente, donde hablan de el apoyo a la lactancia materna también. Dentro de la ordenanza mencionan que se deben adelantar a nivel municipal y departamental acciones que propicien el acceso a la lactancia materna exclusiva durante sus primeros 6 meses de vida, con alimentación complementaria hasta los 2 años, que se promueva la apropiación temprana de las mujeres y los hombres de todos los beneficios de esa lactancia materna, que se incentive el respeto hacia esa práctica del amamantamiento, donde el hombre se vincule y acompañe todo el proceso con armonización de los derechos, que se fomenten las redes familiares y comunitarias para apoyar a las gestantes durante el proceso ya lactando,
que se incentive la creación de espacios amigables y que garanticen la seguridad alimentaria nuevamente en estas mujeres. Entonces va muy de la mano con todo lo que se plantea tanto en la estrategia IEPI como en la estrategia DIAMI. Vamos a mirar la línea estratégica número 7, goce efectivo de los derechos de los niños en la primera infancia. Dentro de esa línea estratégica número 7 nos hablan de la promoción de una perspectiva intercultural, comunitaria, donde se pueda enseñar los cuidados esenciales que se deben de dar a los niños y a las niñas en el departamento para que ellos puedan expandir todas sus capacidades y prevención y puedan detectarse a tiempo todos los factores de riesgo mediante el fomento de hábitos saludables y el aprendizaje de la autonomía. Esto lo trabajamos dentro de la estrategia IEPI y en los programas de crecimiento y desarrollo que desarrollamos como parte de esa atención integral que realizamos a los niños. Garantizar también la vivencia continua y el sentido pedagógico del proceso de valoración, es decir, toda la valoración del crecimiento y desarrollo con participación activa de las familias y sostener además la implementación de acciones relacionadas con toda la complementación alimentaria de los niños. Dentro de la línea estratégica número 8 se habla del desarrollo de competencias parenterales para apoyar tempranamente este desarrollo de los niños. En esta línea estratégica de desarrollo de competencias parenterales para apoyar tempranamente el desarrollo de los niños nos hablan de promover la atención y detención temprana e interdisciplinaria de los niños y niñas durante la primera infancia que presenten alteraciones en el desarrollo con participación activa de sus familias. Nos dicen que también es súper importante realizar el seguimiento y el monitoreo de la garantía de los derechos, toda la parte de garantía de derechos y garantizar el acompañamiento oportuno y de calidad para el restablecimiento de los derechos cuando estos están siendo vulnerados. Dentro de la línea estratégica número 9 hablamos de la configuración del nivel de educación inicial con sentido intercultural y no sexista. Es un punto que no se ha abordado dentro de la estrategia IEPI, pero es una oportunidad para incluirlo dentro de nuestros planes de acción y nos hablan de apoyar la transición educativa de los niños desde que nacen hasta que ingresan a la escuela dentro de los sistemas de educación, que apropiemos esos agentes o referentes educativos pedagógicos que tenemos en el departamento para realizar la educación inicial bajo una perspectiva que sea, como se ha dicho en toda la ordenanza, intercultural y no sexista, que se reconozca y se promueva el aprendizaje del arte, el juego y la literatura. Por último, tenemos en la línea número 10 la participación de los niños y de las niñas. Esta participación de los niños y de las niñas es súper importante y es tener en cuenta sus expresiones, tener en cuenta sus deseos. Nos dicen de la promoción de derecho, de que tienen derecho a jugar libremente y espontáneamente, de estimular esas creaciones artísticas, de promover la incidencia en el proceso de apropiación social en el territorio. Teniendo en cuenta entonces estas líneas estratégicas que plantea la Ordenanza 26 y los mismos lineamientos nacionales desde la Política de Desarrollo Integral a nivel nacional que la Ley 1804 de 2016, vamos a mirar entonces la importancia que desde los entes territoriales se tenga claridad en cómo operativizar estas políticas, porque no podemos continuar haciendo muchas acciones sin planearlas adecuadamente y sin que éstas obedezcan a un norte que esté claramente definido. Por ello es que consideramos que los planes de acción para implementar esta política de primera infancia del departamento u ordenanza 26 y como parte de ella la estrategia IEPI se convierten en una opción que es totalmente fundamental para gestionar la atención integral de los niños, las niñas y las gestantes en nuestro departamento. El plan de acción
vamos a mirar entonces ahora sí, ya grande, el plan de acción de la estrategia IEPI como una opción para gestionar esa atención de los niños y las gestantes. Los planes de acción como tal son herramientas útiles que si se utilizan adecuadamente se convierten en la carta de navegación para la implementación y la evaluación de una política, de un plan, un programa, una estrategia o un proyecto. Además, los planes operativos y planes de acción nos permiten documentar los ejercicios de planeación y estos son indispensables si deseamos que las acciones que esperamos implementar en nuestros hospitales, en nuestras instituciones de salud o en el municipio generen verdaderamente los resultados esperados. En sí, los planes operativos o planes de acción son ejercicios de planeación que si nosotros los sabemos utilizar o los utilizamos adecuadamente, hacen efectivas todas las estrategias como YAMI IEPI y hacen posible y aterrizada la política de infancia del departamento como tal. ¿Qué es el plan operativo de IEPI? El plan operativo de IEPI entonces es un instrumento que nos permite centralizar toda la información, ordenarla y nos permite crear un panorama real de la situación que tenemos en la primera infancia con enfoque de salud en los municipios y también nos muestra las acciones que podemos hacer para mejorar basados en los lineamientos que se propone o que propone la estrategia IEPI. Quiero recordarles que en este momento, o quiero contarles que en este momento estamos 261 personas conectadas trabajando el plan operativo de la estrategia IEPI dentro de, o en el marco de este ciclo de teleconferencias para el fortalecimiento de la implementación de la estrategia como tal. ¿Para qué sirve entonces este plan operativo? Entonces, el plan operativo de IEPI dentro del departamento lo diseñamos para identificar con claridad a nivel municipal las necesidades y la formulación de respuestas traducidas en objetivos, acciones, indicaciones y metas que debemos de realizar en cada uno de los componentes de la estrategia. En este caso serían entonces el componente clínico, el componente comunitario y el componente organizacional. El plan operativo de IEPI como tal se convierte en una herramienta flexible y dinámica que nos ayudan a partir de esos resultados que esperamos tener a plantear acciones y objetivos y metas para lograr unos resultados como tal. Estos componentes de la estrategia deben de coincidir con el grupo poblacional al que están dirigidas sus acciones. Es así entonces que tenemos que el componente clínico, las acciones están enfocadas a que las cumpla el personal de salud, pero dentro del componente comunitario como tal se plantean a su vez acciones que están enfocadas a que se cumplan dentro de la comunidad quienes, los agentes comunitarios de salud y los actores sociales de los municipios. Dentro del componente de organización local, por su parte, estas acciones están enfocadas a los sectores responsables de la primera infancia, otros programas y proyectos que hayan a nivel municipal, programas como CBF, programas como Buen Comienzo. ¿Cómo está diseñado este plan operativo de IEPI? Este plan operativo está diseñado en dos partes. La primera parte contiene entonces una información general y de salud que nos ayuda al levantamiento de una línea de base o a una recolección de una información a nivel municipal en esta población materno-infantil. También tenemos una línea de base y monitoreo a IEPI, donde a su vez está constituida por unos indicadores de resultado y de impacto y unos indicadores de proceso en cada uno de los componentes de la estrategia. Esa es como la primera parte de nuestro plan operativo. En la segunda parte de nuestro plan operativo tenemos
como contenidos dentro de esta el plan de acción de la estrategia IEPI y el cronograma para el cumplimiento de ese plan de acción o de esas actividades que se proponen para cumplir el plan operativo. ¿Qué es la línea de base? O cuándo se elabora esta línea de base como tal. Entonces, la línea de base la elaboramos cuando el municipio inicialmente va a empezar el proceso de implementación de la estrategia. En esta línea de base se examina y se describe la situación actual del municipio o de la institución de salud con relación a esa salud materno-infantil de acuerdo a unas variables que ya han sido establecidas. Cuando los municipios, nosotros hemos venido ya trabajando ahí en el departamento desde otros años anteriores y la mayoría de ustedes ya deben de tener un plan operativo institucional de IEPI, por lo tanto entonces ya deben de tener el levantamiento de esta línea de base con estos indicadores municipales que nos dicen cómo estamos en cuanto a la población materno e infantil. El plan de acción como tal es la definición de una serie de acciones que están encaminadas a subsanar o a mantener eh, las necesidades detectadas en esa línea de base y en el monitoreo constante que hemos tenido que ir desarrollando al plan operativo de IEPI si hemos sido constantes y juiciosos, porque la idea es que siempre para que el plan de acción pueda fluir y sea dinámico debe hacerse todo un proceso de monitoreo recurrente. Este plan de acción además debe ser integral. Cuando hablo integral, hablo que incluye actividades para fortalecer los tres componentes de la estrategia. Hablo de su componente clínico, de su componente comunitario y organizacional, pero también hablo que se incluyen otras líneas estratégicas. Por ejemplo, en esta parte integral podemos incluir las líneas estratégicas que acabo de mencionar, las 10 líneas estratégicas planteadas en la ordenanza 26, no todas las líneas estratégicas pueden incluirse dentro del plan operativo de IEPI, pero sí hay acciones que a nivel institucional y municipal hemos estado desarrollando y que podemos aterrizar dentro del mismo plan operativo para articular el trabajo que estamos haciendo todo por la misma población materno-infantil. Cuando hablo de que el plan debe ser participativo, entonces hago énfasis en que debe contar con la participación de todas las instituciones a nivel municipal que atienden la infancia, tanto en el diligenciamiento de la información o constitución del plan de acción como tal, como en la ejecución de este, y deben de apropiarse del mismo para que de verdad puedan haber mejoras. Este plan operativo entonces también debe ser factible, debe haber evidencia en la claridad, acá en la claridad de las metas propuestas, las acciones a realizar, los tiempos de ejecución, los responsables de cada una de estas acciones y los recursos deben ser reales y disponibles. Es decir, que para que el plan de acción o los planes de acción que desarrollamos no se queden en el papel y sean nada más como estrategias escritas, debemos de tener muy claro cuáles van a ser los recursos disponibles o el rubro que se va a disponer a nivel municipal para poder implementar y hacer efectiva el cumplimiento de este plan que tiene que ver y está totalmente integrado con el cumplimiento de la ordenanza. Miremos entonces también que se habla de que el plan operativo debe de ser pertinente. Cuando hablamos de pertinencia, hablamos de que debe haber correspondencia entre las necesidades del municipio, esas necesidades que evidenciamos en el levantamiento de la línea de base y en esos objetivos propuestos en su plan de acción, pero también debe corresponder con estos lineamientos departamentales y nacionales en pro de mejorar la atención con calidad y de manera integral a la población objeto nuestra, en este caso la población materno-infantil.
En la práctica, el plan operativo como tal es una herramienta que permite centralizar en un mismo documento toda la información que podemos contener en el municipio o en la institución de salud de la población materno-infantil y además nos permite integrar acciones de otras estrategias que busquen el mismo fin, como la estrategia IAMI, como se los he venido mencionando. La idea es articular dentro de un solo plan de acción todas estas actividades que ya hemos venido desarrollando para el cumplimiento de, 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 de los diferentes planes, políticas y estrategias que nos queden en conjunto en un solo plan de acción que sea mucho más factible, llevadero y manejable a nivel municipal. El plan operativo de IEPI como tal, el que tenemos diseñado en el departamento, es un archivo en Excel. Este archivo en Excel consta de 5 hojas. Hay municipios que tienen sus planes operativos o lo han tomado como modelo el que hemos diseñado desde el departamento, pero lo pueden tener en archivos que no sean de Excel. Algunos lo manejan en Word y se pueden manejar de esta forma. Siempre y cuando tengan los mismos contenidos y toda la información que se espera recoger por medio de este. En este archivo que les digo de Excel, que tiene 5 hojas, la primera de ellas, entonces, es una introducción donde se explica de manera general qué es el plan operativo y cuál es la importancia de implementar la estrategia IEP a nivel municipal. En la segunda hoja tenemos que se denomina información general y de salud. Aquí se solicitan básicamente datos generales del municipio y las instituciones de salud y además algunos indicadores de mortalidad con los que se puedan o con los que se trabajan ya normalmente desde la vigilancia epidemiológica en el municipio. En la tercera hoja, entonces, hay toda la construcción de un monitoreo donde se encuentran todos los indicadores trazadores de la estrategia para mirar con base en el inicio o el punto inicial de implementación de la estrategia cómo hemos mejorado en el tiempo y hacia dónde debemos seguir, porque para esto son los indicadores. Y en la cuarta hoja se presenta como tal el plan de acción que ya nos dice ese paso a paso de qué hay que hacer para aterrizar y hacer realidad la estrategia IEPI en nuestro departamento. Y la quinta hoja como tal de ese instrumento nos muestra entonces ya cuál sería el cronograma para trabajar este plan de acción que tenemos determinado dentro de la hoja anterior. Vamos a mirar entonces en este momento el archivo de plan operativo para que nos familiaricemos un poco con él. Les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, les voy a compartir mi pantalla. Aquí estamos entonces con el plan operativo de IEPI en algunos no sé, en algunos de los lugares donde ustedes están. Posiblemente esta imagen va a cargar un poquito lento. Voy a tratar de pasar un poco despacio para que podamos ver todo el tiempo eh, la información contenida. Listo. Muy bien. El plan operativo en la parte inicial, como les decía, tiene una ventanita que es la introducción, donde se explica qué es la estrategia, por qué es importante trabajarla a nivel departamental. En la segunda hoja está la información general y de salud. Este es un diagnóstico municipal. Les decía que en años anteriores ya hemos venido trabajando con ustedes todo este diagnóstico municipal de la estrategia. Muchos municipios de Antioquia, en su mayoría, deben de contar con este diagnóstico municipal. En esta hoja se solicita entonces el nombre del municipio, unos datos generales, el nombre del alcalde, el director local de salud, algunos correos, algunos teléfonos de contacto con los cuales uno puede estar estableciendo cercanía frente a este diseño o al plan operativo o al desarrollo de estas actividades.
tenemos entonces una descripción de la población del municipio con unos datos. Se piden entonces total de habitantes, número de niños menores de 6 años. En este caso sabemos que desde las políticas de primera infancia entonces se tiene hasta los 6 años, entonces número de niños menores de 6 años en el municipio. También se tendría entonces en cuenta toda la parte de número de gestantes, número de nacidos vivos a nivel municipal, número de menores de 6 años afiliados al régimen contributivo, al régimen subsidiado y total de menores de 6 años que no tienen afiliación al sistema de seguridad social, es decir, cuántos niños tenemos a nivel municipal vinculados. Aquí estaría entonces, o aquí se debe consignar la información del municipio y en la tercera columna se podría registrar la información o se debe registrar la información de la ES municipal, y si en el municipio además hay otras instituciones diferentes a la ES, otras IPS, pues como es un plan de acción o un plan operativo integrado a nivel municipal, se podría consignar la información de otras IPS para que nos quede el conjunto de todos. Vamos a mirar unos indicadores de morbimortalidad. En estos indicadores de morbimortalidad nos piden entonces población con acceso a servicios de eliminación excretas en el municipio, qué población tenemos con acceso a agua potable, tasa de alfabetización en el municipio, prevalencia de bajo peso al nacer, mortalidad perinatal, mortalidad en la niñez, razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad perinatal, tasa de mortalidad infantil y tasa de mortalidad en menores de 5 años. En cada uno de estos indicadores se hace la descripción del indicador y la fuente de donde posiblemente la pueden sacar. Además, si ustedes la sacan pues de otra parte, pueden consignar acá, hacen doble clic y en el instrumento acá pueden consignar de dónde sacaron la información. Se deben de decir entonces si tuvieron mortalidad neonatal, infantil o en menores de 5 años, cuáles fueron esas causas, y acá se debe consignar cuáles son las instituciones de salud que hay a nivel municipal y el nivel de cada una de estas instituciones. Esta es en la segunda ventana. En la tercera ventana tenemos entonces ya la parte del monitoreo de IEPI. En el monitoreo de IEPI tenemos unos indicadores de la estrategia. Estos son los indicadores transversales de la estrategia o indicadores de impacto. Aquí tenemos entonces el número de muertes por enfermedad diarreica en menores de 5 años, número de muertes por infección respiratoria aguda y número de muertes por desnutrición. Igualmente, se explica cuál es la justificación, cuáles serían las fuentes, la periodicidad con la que se pide que cada municipio e institución haga la consignación de esta información es anual, observaciones si deben hacerla y ya acá se debe colocar entonces el indicador. También tenemos el porcentaje de niños lactados exclusivamente a los 6 meses de edad en la institución en el periodo de estudio, y el otro de los indicadores trazadores de la estrategia es el porcentaje de niños con esquema de vacunación completo en el municipio en el periodo de estudio. Vamos a mirar entonces ahora los trazadores, los indicadores trazadores del componente clínico de la estrategia IEPI. Estos son unos indicadores que ya tienen que ver entonces con cada uno de los componentes. Aquí empezamos con el componente clínico. El primero de estos es el porcentaje de uso de antihistamínicos en niños menores de 5 años con clasificación o diagnóstico de rinofaringitis aguda o resfriado común que han sido atendidos en urgencias o en consulta externa en el periodo de estudio. Igual está el objetivo, dice cómo se construye el numerador y el denominador, fuentes de información, periodicidad, observaciones, y como pueden ver acá se colocaría pues el dato a nivel institucional o municipal del numerador, del denominador, y ya el instrumento haría el cálculo
de la información que se está pidiendo como tal, del porcentaje de antihistamínicos que se usa en niños menores de 5 años con este diagnóstico. Igual sería entonces para el siguiente indicador, que es el uso de antidiarreicos en niños menores de 5 años con clasificación o diagnóstico de enfermedad diarreica y que igual han sido atendidos en urgencias o en consulta externa en el periodo de estudio. Todos manejan entonces igual en la misma forma de construcción. El tercero indicador trazador del componente clínico entonces es el porcentaje de niños amamantados dentro de la hora posterior a su nacimiento en el municipio en el periodo de estudio o en la institución y porcentaje de recién nacidos que se dan de alta con lactancia materna exclusiva en un periodo de estudio. Por último, para el componente clínico, tenemos el indicador de porcentaje de médicos capacitados en el curso clínico de IEPI en el periodo de estudio. Vamos a mirar entonces ahora estos indicadores que son trazadores del componente de organización local. Aquí tenemos dos indicadores grandes para el manejo. El primero es si hay constituido una mesa, consejo o comité de IEPI que esté conformado y activo en el municipio. Esta como tal es una pregunta que dice que se respondería sí o no, es decir, si existe dentro del municipio una mesa de infancia donde se aborden todos los temas de IEPI, cómo estamos implementando esta ordenanza 26, la política, todos los lineamientos nacionales para articularlos con estas estrategias. Y el segundo de este indicador, entonces, es si se tiene un plan operativo diseñado o actualizado en el municipio para IEPI y que esté pertinente y actualizado en el periodo de estudio. Estos indicadores los hemos venido construyendo bastante tiempo y desde varios años y la idea es que ustedes siempre ya conocen el manejo, hemos hecho asesorías incluso individualizadas a cada uno de sus municipios. Entonces la idea es que ustedes año a año hagan la actualización de este plan operativo porque estamos seguros de que en su mayoría disponen del instrumento. Vamos a mirar entonces los indicadores trazadores del componente de organización local. Aquí simplemente se pide o se pregunta por cuál es el porcentaje de cumplimiento de las actividades definidas en el plan de acción del plan operativo de IEPI en el periodo de estudio. Esto se debe evaluar dentro de los comités institucionales en los hospitales e instituciones de salud y municipales semestralmente, es decir, del total de las acciones que se planean o que se programan en el plan de acción, cuántas cumplimos, cómo vamos a hacer para mejorarlas, qué dificultades hemos tenido y esto se debe trabajar dentro de los comités municipales e institucionales. Y porcentaje de seguimiento a los indicadores priorizados en el plan operativo de IEPI, entonces también hay que hacer seguimiento a estos indicadores que sean priorizados de acuerdo a las periodicidades que se definen en el instrumento, como podemos ver acá. Vamos a mirar entonces el plan de acción. Les recuerdo que el plan de acción como tal describe ese paso a paso de la implementación que se debe hacer para poder implementar o aterrizar IEPI en cada uno de los municipios, para fortalecer IEPI, para que IEPI sea una realidad. Entonces tenemos ya totalmente diseñadas las acciones que se deben de hacer con base para a la estrategia para cumplir con estos lineamientos, no solamente de esta estrategia IEPI, sino lineamientos a nivel nacional para el cumplimiento de la ordenanza 26 y de la ley 1804. También explican por medio de unas líneas de base las actividades, cada una de las actividades que se deben de realizar. Plan operativo de IEPI, plan de acción, componente clínico. El componente clínico de IEPI, pueden ver acá en la parte superior que tenemos una fila donde en principio la primera columna se denomina líneas estratégicas, la segunda nos muestra el objetivo de esa línea estratégica, la tercera columna nos dice las actividades que debemos de hacer para poder cumplir o llegar a este objetivo que nos planteamos. La siguiente columna nos definiría un plazo de ejecución para cada una de las actividades.
En la siguiente, entonces, estarían los responsables de asumir estas actividades. En esta columna tenemos unos indicadores de cumplimiento que están diseñados para poder hacer seguimiento y mirar cómo vamos con estas actividades y cuál sería la meta que nos proponemos en esta actividad. Listo. Vamos entonces, en el componente clínico de la estrategia tenemos 7 líneas estratégicas. La primera de estas se denomina línea de base. El objetivo de la línea de base es establecer el nivel de desarrollo de la implementación de la estrategia en la institución o en el municipio con el fin de identificar esas acciones que se deben emprender para lograr una aplicación completa y con calidad de la estrategia. Dentro de esta línea estratégica proponemos entonces 4 actividades que en todos los municipios e instituciones de salud se deben de realizar para tener clara esa línea de base. Lo primero es que hagan la recolección de los indicadores de la línea de base, que serían toda la información general y de salud y los planteados dentro del monitoreo de IEPI. Después de hacer esta recolección de esta información, entonces debemos hacer un análisis de esa información en conjunto con las primeras causas de consulta en menores de 6 años en nuestra institución o en nuestro municipio para poder así hacer una documentación de cuál sería como la situación de salud de los niños menores de 5 años y de gestantes que consultan en el municipio. También hay que tener en cuenta los perfiles epidemiológicos que ustedes ya tienen construidos y de ahí hacer todo este análisis y toda esta información. Eh, la cuarta actividad que se propone entonces es que tengamos documentada una política para la implementación de la estrategia IAMI-IEPI. Puede ser la política IAMI contiene IEPI dentro de su paso número 8, o puede ser una política para cada una de estas, pero donde se diga que hay una voluntad institucional para abordar de manera integral la atención a los niños y gestantes en nuestra institución, en nuestro municipio, en nuestro departamento. La segunda línea estratégica la denominamos capacitación y formación continua. Dentro de esta, el objetivo es mejorar las capacidades del personal de salud en la estrategia IEPI. Aquí buscamos entonces hacer certificación de los médicos, hacemos un censo, miramos cuántos médicos, primero tenemos que indagar qué personal o con cuántas personas, como este es el componente clínico, entonces con cuántos profesionales médicos contamos certificados en el IEPI para poder definir a quiénes hay que actualizar, con quiénes podemos trabajar. Luego, de acuerdo a esto, tenemos que definir un plan de acción que responda a esas necesidades encontradas en la institución. También es importante dentro de esta línea de capacitación y formación continua que estén documentados en los procesos de inducción y reinducción institucionales todos los aspectos claves de la estrategia, que siempre cuando llegue personal nuevo les presenten la política de IEPI, la ruta de atención donde se prioriza la población materno-infantil de acuerdo a los lineamientos de la estrategia y a los lineamientos nacionales y departamentales, y el manejo de historia clínica que se pide para hacer una atención integral a nuestros niños y gestantes. También es fundamental que se haga una sensibilización al personal no asistencial en este punto o administrativo acerca de la estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos conozcamos el trabajo que estamos haciendo en la institución o en el municipio de IEPI, que todos estemos interconectados hablando el mismo idioma. La cuarta línea estratégica entonces nos habla de la conformación de un comité de IEPI institucional. Cuando hablo de institucionales, que como este es el componente clínico, quiere decir que en los hospitales, IPS de cada uno de nuestros municipios debe haber un comité de IEPI que puede estar integrado a otros comités, comité de calidad, comité de PIP, comité de vigilancia epidemiológica, para asegurar todo el seguimiento, el monitoreo y que hayan dolientes y responsables de la estrategia. Las actividades que se proponen entonces dentro de esta línea estratégica son 4. La primera es que se documente la conformación del comité, entonces que por acta diga el comité de IEPI comenzará a integrarse a tal comité. Eh, También pedimos que se tenga un líder o un responsable, entonces que en un acta también se nombre el líder o responsable,
que haya elaboración de un acta en cada reunión y que se defina una periodicidad de las reuniones. Entonces es importante que se tenga en cuenta que se deben de definir una periodicidad de acuerdo a las necesidades encontradas en la línea de base y al trabajo que queramos hacer en primera infancia. Para esto entonces se puede definir mensual, bimensual o trimestral de acuerdo a la prioridad que tengamos, pero debe quedar claro dentro de un acta. Y la idea es que dentro del comité, como actividad número 4, siempre se vigile el cumplimiento de los compromisos en cada reunión, que se establezcan compromisos y que se vigilen durante el comité. La otra línea estratégica que tenemos para el componente clínico entonces es definición de ruta y procesos de atención. En ruta y procesos de atención buscamos es garantizar una atención prioritaria y de calidad a los niños hasta los 6 años, porque es de acuerdo a lo que dice la política y no solo la estrategia y la mujer gestante en la institución, por medio de la documentación de una ruta a nivel institucional. Acá entonces se piden 5 actividades grandes e importantes para cumplir con esta línea estratégica. La primera de estas es elaborar y documentar una ruta, contemplando todos los procesos y procedimientos internos y teniendo en cuenta esta dinámica institucional en atención a primera infancia a gestantes. Diseñamos también de acuerdo a los lineamientos cómo sería nuestra atención priorizada a esta población. Lo segundo es que obviamente después de hacer un diseño de una ruta debemos de socializarla con nuestros funcionarios para que puedan trabajar de acuerdo a lo que estipulamos en la institución, que se implemente, es decir, que sí se trabaje tal como está planteado en ella y que se documente un directorio de instituciones de población materno-infantil. La siguiente línea estratégica que tenemos es dotación, suministros y elementos para la atención. Listo. Nuestro objetivo acá es mantener la dotación necesaria en la atención. Para esto entonces tenemos 4 actividades grandes. La primera es que se realice con una periodicidad aproximada de 13 meses, dependiendo pues también de las especificidades de la institución, una revisión de esos insumos que plantea la estrategia, cuadro de procedimientos, tarjeta para la madre, todo el material educativo que tengamos para población materno-infantil, los medicamentos, que tengamos una lista de chequeo de medicamentos que maneja la estrategia, si los tenemos al día en farmacia y si no, pues qué estamos haciendo para conseguirlos, que haya los relojes segunderos en los consultorios y ya el resto de los insumos que por habilitación deben de contenerse para poder hacer una valoración integral tanto a las gestantes como a los niños menores de 6 años. Revisión de estos insumos entonces con una periodicidad e implementación del formato de historia clínica. Este es uno de los puntos más grandes y más importantes dentro de dotación y en IEPI, y es que tengamos un formato de historia clínica, sea física o electrónica, que dé respuesta a los lineamientos de la estrategia, porque IEPI es sistemático y te dice cómo hacer la atención de acuerdo a unos diagnósticos o a unos signos que presentan los niños y por ende eh, los médicos deben de tener claridad y es mucho más fácil cuando la historia clínica te da el paso a paso para hacer la evaluación integral propuesta desde la estrategia IEPI por la Organización Mundial de la Salud y la organización y la OPS. Miremos entonces, hay otro componente que denominamos vigilancia epidemiológica. Aquí lo más importante es conocer el comportamiento de esas enfermedades prevalentes en la infancia. Las acciones son básicamente lo que venimos realizando a nivel institucional en los COVID. Se pide que se haga reunión por periodo epidemiológico del COVID, tal como lo proponen los lineamientos actuales del Instituto Nacional de Salud. Y lo segundo es que se lleve a cabo el proceso de vigilancia de salud pública completo a los eventos de infancia y de maternidad segura, que siempre se haga la identificación, el reporte y el análisis de los eventos, las unidades de análisis y lo más importante, que después de hacer estas actividades siempre se haga el diseño, la implementación y el seguimiento y cierre a los planes de mejora, porque esta vigilancia epidemiológica es fundamental que tengamos todo el ciclo y que podamos hacer cierre de los procesos para no incurrir en los mismos errores
La siguiente línea estratégica nos habla del monitoreo y seguimiento de la estrategia. Aquí simplemente tenemos que garantizar la definición de mecanismos para hacer un buen monitoreo del cumplimiento de la estrategia. Aquí entonces debemos de hacer recolección, levantamiento y análisis de los indicadores del plan operativo, ya les dije, los contenidos en información general y de salud y los de este monitoreo de acuerdo a la periodicidad definida. Y se debe de hacer también unas auditorías clínicas o unas auditorías de historias clínicas con unos informes internas. No tienen que ser muchas historias clínicas, se puede coger trimestralmente una muestra pequeña de niños con diagnósticos incluidos dentro de la estrategia IEPI y llevar a cabo una auditoría de 10 historias clínicas donde podamos tener una visión interna de cómo está mi equipo de profesionales en la atención a estos menores de 5 años y gestantes, de acuerdo también a las primeras causas de consulta, qué tal ha sido la respuesta para poder fortalecer ese plan de capacitaciones que mencionamos anteriormente, para poder fortalecer otras acciones que tienen que ver específicamente con la estrategia y con todo lo ya mencionado dentro de las líneas estratégicas o de los lineamientos nacionales y departamentales desde las políticas para la primera infancia. Tenemos acá el componente organizacional. En el componente organizacional tenemos entonces unas líneas estratégicas específicas para este componente, que se pide entonces que haya diseño o actualización del plan operativo de la estrategia. Este plan operativo que estamos viendo acá con cada una de sus ventanitas, este plan de acción debe actualizarse cada año se deben de hacer acciones para mejorar y sostener la implementación de la estrategia. Entonces, se proponen que siempre se diligencien los indicadores, el plan de acción, el cronograma de actividades y que a nivel municipal haya un doliente también de verificar cómo vamos, no solamente en el municipio, en el componente comunitario, sino también para que nos reunamos con las instituciones de salud y verifiquemos cómo hemos abordado todo el componente clínico de la estrategia IEPI. En conformación del comité municipal, entonces asegurar la conformación. Vimos que en el componente clínico había un comité institucional interno de las ESES o las IPS que hayan en los municipios, pero también debe haber un comité a nivel municipal. Este comité puede ser la misma mesa o consejo municipal de primera infancia del municipio. Lo importante es que se aborden las acciones de planeación, ejecución, monitoreo y evaluación para implementar la estrategia IEPI en sus 3 componentes y que también se aborden cómo nos hemos integrado y cómo estamos trabajando de acuerdo a los lineamientos de las políticas nacionales y departamentales. Tenemos la realización de un plan comunicacional en el municipio que permita promover la operativización de la estrategia IEPI, hacer que IEPI sea una realidad en el municipio. Entonces, la idea es hacer un inventario de los medios de comunicación con los que cuenta el municipio, identificar la población objeto, que serían nuestra población gestante o familias gestantes y los niños menores de 6 años, elaborar como un cronograma y un plan de actividades y ejecutar todas estas acciones con tiempos definidos para fortalecer por medio de estrategias de comunicación todo el trabajo que se desarrolla en la estrategia IEPI y fortalecer la difusión de las prácticas clave, empoderar a nuestra comunidad en prácticas clave desde el nivel municipal, que es tan importante. Fortalecer estos procesos de salud para que sean las familias quienes determinen este proceso de salud, enfermedad de las gestantes y de sus hijos. Vigilancia epidemiológica, entonces igual que en el componente clínico, se debe hacer entonces toda la vigilancia epidemiológica a nivel municipal, entonces convocatoria del COVID municipal, garantizar la periodicidad de las reuniones, promover la participación de los actores requeridos, articular con las ESES y con otras IPS del municipio y tener en cuenta las acciones definidas en el plan de mejora con eventos relacionados en enfermedades prevalentes de la infancia.
El monitoreo de evaluación, entonces desde el comité de IEPI municipal se debe hacer monitoreo de evaluación de la estrategia, eh, se debe de mirar cómo se está trabajando, qué cumplimiento le hemos hecho a cada una de las actividades contenidas en este plan operativo, qué dificultades estamos teniendo, cuáles son nuestras oportunidades de mejora. Y eso se debe trabajar desde el municipio en articulación o en conjunto con las IPS y EPS. En el componente comunitario se tienen entonces tres líneas estratégicas. La primera de estas es capacitación y formación continua. También entonces debemos de mirar quiénes son nuestros agentes comunitarios en salud, cómo queremos fortalecer el componente comunitario y designar un coordinador para que coordine, como se dice, estos agentes comunitarios. Desde el comité municipal se debe definir cuántos agentes comunitarios y cuáles son sus funciones, cómo vamos a llegar a la comunidad. Eh, eh, como experiencia exitosa en el municipio de Medellín se aborda el componente comunitario articulado con programas como Buen Comienzo Medellín e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se han logrado entonces generar grandes alianzas donde hemos hecho el fortalecimiento y el empoderamiento de las capacidades de sus agentes comunitarios, de los agentes educativos de estas instituciones para que puedan fortalecer en las familias de los niños y empoderar en todas estas prácticas clave que abordamos en la anterior teleconferencia. Entonces es bien importante que a nivel municipal también formen actores sociales para que ayuden a la promoción y empoderamiento a nivel municipal de estas prácticas clave tan importantes para nuestro departamento en busca de esa atención integral y con calidad. La idea es que a nivel municipal entonces en esta línea se haga la promoción y priorización de prácticas clave, entonces que a nivel municipal, de acuerdo a las necesidades y particularidades de los municipios, identifiquen y prioricen 2 o 3 prácticas clave dentro de la mesa de infancia y adolescencia para trabajar y abordar durante un año fuertemente en el municipio buscando impactar unos resultados o algunas situaciones que ustedes prevén o analicen y hayan mirado que ya no tienen dificultades y que desean mejorar. Entonces deben de incluirlas dentro de la priorización y obviamente dentro de este plan de acción. Y también se debe hacer entonces mejoramiento de la estrategia, entonces mirar si cuántas personas hemos empoderado, cómo están las nuevas acciones, socializar siempre los resultados. Este sería entonces el plan de acción en los 3 componentes. Vamos a mirar el cronograma. El cronograma o en el cronograma normalmente se registran todas las actividades consignadas en este plan de acción. Entonces uno mira la actividad, coloca las actividades y hay unas fechas que se deben de colocar de acuerdo a cuándo vamos a programar las actividades. El se deja actualizar, aquí por ejemplo dice año 2015, yo puedo actualizar año 2016, 2017 y así colocar en cada mes del año cuándo voy a trabajar cada una de estas actividades contenidas dentro del plan de acción. Es súper importante entonces que lo trabajemos de esta forma. Este sería entonces nuestro plan operativo de la estrategia IEPI. Espero que hayan alcanzado pues a mirarlo y que no hayan tenido como dificultades con sus pantallas. A esto se volvió a bloquear. Denme un segundito. Me quité, no sé si lo quité. Listo. Muchísimas gracias. Les recuerdo las próximas teleconferencias de este maravilloso ciclo que estamos abordando
en el departamento. La siguiente de teleconferencia, la teleconferencia número 5, entonces es suplementación nutricional en la infancia como una necesidad. eh, eh, Se la recomiendo, va a estar genial, va a estar dada por el pediatra Carlos Alberto Bernal, va a ser en este mismo horario, dentro de 8 días, de 4 a 6 p.m. y también va a abordar cómo es esa parte de suplementación nutricional de acuerdo a la estrategia IEP. Les recuerdo nuevamente que este servicio ha sido posible gracias al gobierno departamental y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Vamos entonces a dar espacio en el chat a las preguntas o inquietudes que tengan frente al plan operativo en sus municipios e instituciones. Adelante. Estamos revisando en este momento el chat, estamos subiendo, hay muchas preguntas, vamos a mirar cuáles son del tema para ir dando respuesta. Bueno, las preguntas en general que hemos ido encontrando todas son de logística. Al parecer no me estaban escuchando bien. Algunos seguimos encontrando preguntas de logística. Eh, Isabel Cristina Restrepo Acosta dice, en caso de requerir una asesoría al municipio, ¿a quién se la podemos solicitar? Isabel, la verdad estas asesorías no sabría decirte en este momento a quién se las pueden solicitar porque no sé a nivel departamental quién está manejando o cómo están manejando la implementación de la estrategia IEPI, pero en la próxima teleconferencia nosotros podemos indagar acá desde la gobernación y podemos darte pues como respuesta exactamente si un municipio requiere asesoría, a quién se podrían dirigir. No, hoy no les tengo entonces esa respuesta, pero sí la puedo consultar y para la próxima, al inicio, le digo a Alonso que por favor les dé respuesta de con quién podrían comunicarse en caso de necesitarlo. Eh, Estefanía Alzate nos pregunta si este formato lo vamos a compartir a los correos. Alonso, ¿es posible compartir a los correos? Sí, entonces sí es posible compartir a los correos. Con muchísimo gusto se les comparte eh, para que puedan tenerlo ustedes a nivel municipal e institucional. Xiomara Morales, ¿cómo estás, Xiomara? Dices, buenas tardes. Qué pena si lo mencionaron en la conferencia, no lo escuchamos. ¿El plan operativo solo es de manejo municipal o también es de uso y manejo institucional? Xiomara, excelente pregunta. El plan operativo es integrador. El plan operativo es un plan operativo municipal institucional. La idea cuando explicaba el plan operativo es que sea participativo, es decir, que tanto a nivel municipal como institucional en las sedes y IPS participemos de la construcción de este plan operativo. Por eso hay entonces comités institucionales del componente clínico y unas actividades específicas de este componente, pero como pudiste observar en el transcurso de la teleconferencia, también tenemos unas actividades para el componente organizacional y para el componente comunitario, entonces es rico que sea por eso participativo y que puedan trabajar en una mesa todos en conjunto para que este plan operativo de verdad sea factible y no se quede ahí escrito en el escritorio del computador o en un papel. Por eso tenemos que articularnos con las políticas, tenemos que articularnos con los lineamientos nacionales para que todas estas acciones no nos desgasten y hagamos en un solo plan todo un trabajo que dé respuesta a los requerimientos. Eh, Espero que haya quedado clara tu pregunta, Xiomara. Vamos a seguir mirando. ¿Qué más? Eh,
Elizabeth Sucerquia nos dice, buenas tardes. Hola Elizabeth, dice, yo trabajo en un jardín infantil de Buen Comienzo, debemos tener plan operativo o comité de IEPI. No, Elizabeth, no. Realmente cuando trabajamos con Buen Comienzo, lo que deben de hacer no es tener un plan operativo, ya ustedes tienen como un POAI, un plan de acción que se da desde el programa Buen Comienzo. Ustedes lo que deben de hacer es, de acuerdo a lo que se pide en ese plan de acción, fortalecer e implementar las prácticas clave, empoderamiento en prácticas clave a las familias, pero este plan de acción o plan operativo que estamos trabajando, el componente IEPI, para gestionar esa atención con calidad a la población materno-infantil, es a nivel municipal e institucional como un conjunto, no en el componente comunitario o en el programa Buen Comienzo, Elizabeth. Eh, Rosa Quiseno nos dice, buenas tardes, si se detecta la necesidad en el municipio de hacer certificación en IEPI clínico y comunitario donde se solicitan dichas capacitaciones, mil gracias, nos escribe Rosa desde Urrao. Rosa, igual estas solicitudes son a nivel departamental, la misma primera respuesta que di, que fue que habría que consultar aquí en Antioquia con Gobernación, si ustedes requieren una asesoría, con quién pueden pedirla, debería entonces también de darles respuesta en la próxima teleconferencia, les daría respuesta si esa misma persona nos dice si requieren capacitación, con quién la podrían solicitar o si el departamento las incluiría. Derly Amparo David Correa nos dice, en todas las S de primer nivel debe estar la estrategia como política pública. Derly, la estrategia IEPI es respuesta a la política pública. Tenemos una política pública nacional desde la ley 1804 de 2016 y tenemos la ordenanza 26 que es la política departamental, y en ambas nos hablan de la atención integral al binomio madre-hijo y del desarrollo integral de la primera infancia. Y como lo decía, dentro de esta teleconferencia del día de hoy, las estrategias YAMIA y EPI son una forma de aterrizar y de hacer posible el cumplimiento irreal de estas políticas. Entonces sí, todas las instituciones debemos de trabajar de acuerdo a lo establecido en IEPI y obvio es una prioridad en el departamento, y si no, no estaríamos haciendo un ciclo de teleconferencias para fortalecer todos esta atención a la primera infancia y a los gestantes, a las gestantes. Lisbeth Giraldo nos dice, buenas tardes, ¿en qué momento se puede ejecutar la estrategia? Lisbeth, podría ser más específica. La estrategia es un abordaje integral que se debe hacer en todo momento, en todas las consultas y atenciones que se hagan a los niños y a gestantes, de acuerdo a los lineamientos. La idea es que lo aterricemos por medio de este plan operativo, donde podamos mirar las acciones, las realidades y necesidades municipales y ahí diseñar todas estas acciones y actividades que debemos de hacer para ejecutarlo. Entonces, ¿en qué momento se debe hacer ahí? Y en todo momento que estemos trabajando con la gestante y la primera infancia. Ana María Montoya Giraldo dice, ¿cuáles son las sugerencias para implementar el plan operativo de la estrategia IEPI en un municipio en el cual no está implementado? Entonces, Ana, lo primero que te digo es que cuando enviemos el link del plan operativo, entonces que lo revises otra vez paso a paso, que empieces a hacer la construcción de los indicadores de la línea de base, que generes una articulación municipal e institucional y que puedas desarrollar cada una de las actividades contenidas en el plan. Cuando se pueden desarrollar estas actividades, se aterriza la estrategia IEPI y se empieza a trabajar muy de la mano con lo que se plantean en los lineamientos. Espérate que yo quiero ver una pregunta de Ana Montoya. Ana Montoya me está diciendo quién lo lidera, quién, el comité de IEPI, de dónde o quién lidera la estrategia. Quiero que me especifiques muy bien esa pregunta de quién lidera qué, quién lidera la estrategia o quién lidera el componente,
perdón, el comité clínico o el comité municipal? Aclárame eso. No, dile, recomendarle que articule bien la pregunta otra vez completa, porque ya vimos una primera parte que está muy arriba y no somos capaces de concatenar, que la Ah, repita bueno. completa. Bueno, Ana, Alonso me dice que te pida que coloques la pregunta completa, que puede ser que la separaste y entonces ya no me da como para devolverme en todas las preguntas y mirar bien a cómo va tu idea. Y vamos con una pregunta de José Orlando Correa Ocampo, dice, ¿cómo se realimenta, se retroalimenta la aplicación de la estrategia IEPI aplicada al interior de las diferentes IPS con la mesa de primera infancia del municipio de Medellín? Porque muchas veces nos informan a través de correos enviados a los médicos sobre eventos en salud que son alarma. Eh, Orlando, si tú estás en el municipio de Medellín, en el municipio de Medellín hemos trabajado a IEPI el componente clínico, a IEPI en el componente comunitario, hacemos visitas de asesoría, asistencia técnica a las IPS y EPS del municipio de Medellín, donde se hacen todo el trabajo en la estrategia IEPI, se han hecho temas de capacitación excelentes, dando respuesta a las necesidades municipales y si se socializan con los profesionales de las instituciones. Entonces, en el municipio de Medellín estamos haciendo un acompañamiento constante y súper oportuno y además este año estamos haciendo un acompañamiento supremamente efectivo, siempre mejorando y tenemos excelentes resultados. Jorge Mario Carrascal dice, el plan operativo es obligatorio y va a ser manejado por las Secretarías de Salud, IPS o EPS. El plan operativo, Jorge, es una herramienta de respuesta a los lineamientos nacionales y departamentales. Les decía durante la teleconferencia, entonces, que pues, si ustedes, la idea es que demos respuesta a, a, a las acciones a las líneas estratégicas y a los requerimientos nacionales y el plan operativo de IEPI o las estrategias de AMIA y IEPI es una forma de dar respuesta. Les contaba también que cada municipio desde años anteriores hemos venido trabajando a IEPI, este plan operativo, y podría asegurar porque he venido con el proceso que ustedes tienen plan operativo de IEPI a nivel municipal e institucional. Lo que pasa es que a veces rota la gente y se pierden estos procesos, pero si indagan un poquito o escudriñan, se van a dar cuenta que sí, que cada uno de los municipios y las instituciones SSIPS de los municipios tienen un plan operativo para poder dar respuesta a estos lineamientos. En este momento ya se ha retirado un poco de gente de la plataforma, pero todavía estamos activos, 307 participantes, dialogando todavía sobre IEPI y sobre nuestra importante población o binomio madre-hijo. Faber Alexander Bolívar, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo se puede integrar el tema de formulación de política pública cuando el plan de desarrollo municipal ya lleva un tiempo ejecutándose? Sí, ese sería un limitante, Faber, que se podría presentar, pero esa política pública municipal ya tiene que haber dado respuesta a muchos de los lineamientos de la Ordenanza 26, porque esta está desde el año 2015 y como te digo, IEPI se articula con la Ordenanza 26 en muchos puntos y desde años anteriores, desde el año 2014, 2011, más o menos, hemos venido trabajando IEPI incluso en los municipios dentro de sus planes municipales. Laura López nos dice, buenas tardes, hola Laura, dice, me gustaría saber cómo se debe aplicar en el caso de las instituciones que hacen parte del régimen especial. Sí. La policía, magisterio, entonces indígenas, igual, estas instituciones deben de vincular, es más, como municipios debemos de vincularlas en el proceso para que no sea excluyente y esto además se define dentro de IEPI y dentro de las políticas nacionales y de la política departamental se dice que hay que ser incluyente con estas instituciones que hacen parte del régimen especial. Jorge Mario Carrascal dice, en caso de IPS privadas considero que hay datos del plan operativo que corresponden a las Secretarías de Salud y qué posibilidad hay de que estos datos sean entregados a entidades privadas. Jorge Mario,
La idea es que entonces este plan operativo se desarrolle participativamente, es decir, desde la mesa de infancia y adolescencia, que citen a cada una de las instituciones e IPS del municipio interesados en el trabajo de IEPI para poder hacerlo una realidad en el departamento, que cada uno lleve la información y que sean todos en conjunto quienes lo construyan para que pueda ser factible, no que cada uno por su lado diga yo voy a hacer mi pedacito de información, yo mi pedacito no, es un plan conjunto. Obviamente el plan de acción habrán acciones como están divididos en los tres componentes que estén enfocadas a las IPS o S del municipio, pero hay acciones que claramente están encaminadas con responsabilidad municipal y que deben de estar articuladas con nosotros. Beatriz Hincapié, Beatriz Hincapié nos dice, buenas tardes, desde las instituciones educativas, los docentes profesionales podemos multiplicar estas videoconferencias como parte de la metodología académica para fortalecer la práctica clínica. Beatriz, sí pueden fortalecer por medio de estas videoteleconferencias todo lo que les pueda servir, prácticas clave, manejo de micronutrientes para hacer empoderamiento de la población. Ese es el objetivo, llegar más allá y en efecto llegar a las instituciones educativas del departamento con lo importante de la estrategia. Yarledis Mercado dice, buenas tardes, hola Yarledis, se ha pensado en la posibilidad de trabajar en la creación de un plan operativo a nivel departamental que dé respuesta a la implementación de una política que integre el componente clínico, YAMI y maternidad. Pienso que la estrategia para facilitar la implementación de desarrollo y seguimiento, Yarledis, en este plan operativo de IEPI, te pongo el ejemplo, en la ciudad de Medellín ya lo integramos. El plan de acción tiene todas estas líneas estratégicas y ahí integramos YAMI en el componente clínico. Al final simplemente le anexamos una línea estratégica que se llama componente YAMI. Desde ahí miramos desde la preconcepción cómo atendemos toda la población gestante, qué hacemos en la atención del recién nacido, la atención del parto, los controles prenatales, los cursos psicoprofilácticos y todas estas actividades las tenemos consignadas. Además, puedes ver que dentro el plan operativo hay indicadores maternos porque AEPI también incluye o tiene incluida la parte de la materna y porque además también estamos buscando dar respuesta justamente a la política. Justamente este plan operativo de IEPI es para que no nos pongamos trabajos dobles de hacer un plan operativo por cada cosa, sino que integremos todo el plan operativo de política o de ordenanza 26 y AMI IEPI en uno solo. Jaime Alberto Ruiz, ¿por qué la estrategia de AMI IEPI solo incluye la población? Jaime, no sé si no fue clara, te dice, porque solo incluye la población hasta los 5 años y la política habla hasta los 6, pues porque YAMI y IEPI eran más anteriores y la política es mucho más amplia. La idea es que dentro de estos indicadores, y lo fui diciendo en los indicadores, en los que hacía hasta los 5, yo iba corrigiendo y diciendo que hasta los 6, justamente porque la idea es que vamos de la mano con la política. Gracias por tu aporte. Carlos Alberto Medina, ¿cómo estás, Carlos Alberto? Y si habías preguntado si existe exigencia municipal al respecto al rubro que los municipios deben destinar o es de libre albedrío. Para el cumplimiento de la política de la primera infancia debe haber destinación de un rubro y dentro de este rubro estaría incluida toda la implementación, Carlos Alberto, de la implementación de la estrategia DIEPI. En Andes nos escribe Faber, hola Faber, ¿cómo estás? Dice desde Andes, ¿quiénes son los actores involucrados específicamente en la elaboración del plan operativo a nivel municipal? Entonces, coordinadores de mesa de primera infancia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, comisarías de familia, instituciones educativas, otros líderes institucionales y también se puede invitar, se puede, no se debe invitar a las S y IPS para construcción de este plan en conjunto. Gina Astrid Valle nos dice, ¿es obligatorio la política pública de primera infancia en los municipios? Sí, las políticas son para dar respuesta a unas necesidades y son de obligatorio cumplimiento y es importante que se trabajen, que las revisen y que las apliquen.
Bueno, dice a Cenet Castrillón Saldarriaga, a Cenet dice, buenas tardes, hola Cenet. En nuestro municipio hemos hecho algunas acciones, pero no tenemos el plan operativo. ¿Lo podríamos trabajar en junto la Secretaría de Salud de la ES? Sí, la idea es que se haga participativo, como reiterativamente lo he venido repitiendo, y dice quién sería el responsable de la ejecución y quién vigilaría su cumplimiento. Ustedes, a nivel municipal, tienen la potestad de elegir quién sería el responsable de empoderarse de la ejecución, tanto a nivel institucional en las sedes como en el municipio, para que se vigile el cumplimiento. Y el órgano vigilante como tal del cumplimiento sería los comités, todos los participantes del comité en la planeación de sus acciones deben de verificar su cumplimiento y su construcción. Joel, Joel López me dice, buenas tardes, hola Joel, dice bendiciones, gracias. Se están implementando y reforzando la estrategia IEPI desde las aulas de las universidades en los estudiantes de formación. Sí, Joel, al menos acá en la ciudad estamos trabajando fuertemente desde todas las universidades, desde las más conocidas hasta las menos conocidas, estamos trabajando IEPI clínico, IEPI comunitario, se están haciendo constantemente capacitaciones para que los profesionales estén certificados y sí se da desde la academia. Luis Parra, hola Luis, dice ¿cuál es la estrategia exitosa para hacer coincidir el plan de acción de IEPI clínico con el de IEPI comunitario? Joel, realmente lo que te presenté o lo que presentamos el día de hoy era la integración de las actividades del componente clínico y comunitario, no hay necesidad de que coincidan, los componentes ambos son IEPI, están plasmados dentro del mismo plan, pero cada componente tiene unas acciones específicas y necesariamente no deben de coincidir. ¿Qué es importante? Que sí haya una construcción de este plan, como dije, en conjunto desde el nivel municipal para que sepamos hacia dónde encaminar las acciones clínicas y comunitarias para dar respuesta a una necesidad sentida en el municipio. Por último, nada, esta era una pregunta administrativa de otra cosa. Dice José Orlando Correa. José dice, Elisa, en la aplicación de las actividades de IEPI clínico en la consulta no se ha facilitado su desarrollo pleno por el límite de tiempo. Sí, sí, José, es una realidad. Y dice, y en las auditorías de la Secretaría de Salud del municipio se muestra a veces cómo la aplicación, que en la aplicación queda como insatisfactorio porque no se cumple con los diferentes ítems. José Orlando Correa, no sé de dónde eres tú, no recuerdo, pero sí, tienes razón. A veces nuestro sistema de salud nos pone el limitante del tiempo, pero nuevamente, como experiencia exitosa, les cuento que en Medellín hemos logrado que muchas de las instituciones de salud, EPS e IPS, trabajen con historia clínica de IEPI en los tiempos que lamentablemente nuestro sistema nos da, que es corto. Algunas instituciones han logrado que les amplíen ese tiempo de consulta integral cuando se haga atención a niños menores de 5 años a 30 minutos y se ha logrado tener también un trabajo articulado con equipo de enfermería, donde entonces ellas hacen como una valoración, la parte educativa, una preconsulta, y de esta forma se ha logrado cumplir. Pero entonces ahí tendrían que empezar a desarrollarse, José, como unos acuerdos a nivel municipal e institucional en cuál es verdaderamente mi compromiso, por eso hablaba desde el principio de una política, mi compromiso para cumplir con este propósito de implementación de la estrategia y que de verdad sea una realidad. Bueno, compañeros, se nos han ido yendo, estamos en 293, creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Alonso les va a dar entonces respuesta a algunas inquietudes logísticas si hay necesidad. Les agradezco su participación del día de hoy y les recuerdo todavía que es importante la participación en la próxima teleconferencia, suplementación nutricional en la infancia, 4 a 6, la va a dar nuestro pediatra. Que tengan un excelente día.